Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda nacional bastante movida. Movilizaciones, marchas, manifestaciones, quejas, reclamos, requerimientos de la población, específicamente por el aumento o el incremento en el precio de la gasolina. Un tema que en muchos países del mundo ha sido motivo de grandes controversias, no solo en las calles, sino en el legislativo y en la evaluación que se hace de la toma de decisiones y específicamente de las políticas públicas. Este es un tema que va a ocupar un análisis profundo hoy con un equipo de expertos en este tema para ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando realmente en Colombia. Al tiempo que una medida o una política pública desde el Ejecutivo Nacional también ha generado un amplísimo debate y es la política de jóvenes para la paz. El presidente de la República, como una de sus propuestas de campaña, ha propuesto específicamente asignarle un salario mínimo o 1 millón de pesos, para decirlo más técnicamente, a un grupo de jóvenes que se considera vulnerable frente al conflicto. Cuando se le ha preguntado al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre cuál es el alcance de esta política pública, ha empleado términos que han generado múltiples interpretaciones y también grandes debates. Decir algo como se les pagará para no matar. Con estos dos temas que tienen hoy a la opinión pública debatiendo, analizando y presentando sus argumentos, se encuentran hoy en los estudios de CTV Barranquilla los doctores Gabriel Orozco y el doctor Javier Serra Betancur. Vamos a conocer sus opiniones, su percepción y sobre todo el análisis que les caracteriza a profundidad de estos dos grandes temas. Iniciemos con un tema que hoy ha movilizado al país: el incremento en el precio de la gasolina. Algunos manifiestan que ya, si esto sigue al alza, va a ser muy difícil movilizarse en Colombia. Doctor Gabriel Orozco, muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro y bienvenido nuevamente a CTV Barranquilla. Bueno, Julio, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. A Javier también un cordial saludo y a todos quienes nos ven. Un placer acompañarlos aquí en esta situación que nos tiene hoy muy preocupados sobre el incremento de la gasolina, los programas del gobierno. Vamos a medirle la temperatura a la coyuntura nacional para entender lo que está pasando actualmente. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor Gabriel Orozco, por gentilmente estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. El doctor Gabriel Orozco es filósofo, doctor en Relaciones Internacionales, es investigador y uno de los opinadores más influyentes del contexto académico en nuestra ciudad y en el país. Se encuentra con nosotros también el doctor Javier Serra Betancur, eminente abogado con una amplísima experiencia también como comunicador social, investigador, escritor, columnista y ha sido también una de las voces más autorizadas en la opinión pública en nuestro contexto. Sigue todavía generando opinión y grandes debates como lo suele hacer en todos los medios en los que participa. Muchísimas gracias, doctor Serra Betancur, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Bueno, muy buenas tardes, Julio. Te agradezco muchísimo nuevamente por haberme invitado a tu programa.
Aprovecho para saludar a Gabriel Orozco, aprovecho también para saludar a tu amable audiencia y espero que hoy podamos departir y también controvertir sobre los asuntos que nos pongas a consideración. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra, por estar con nosotros hoy en el termómetro. Y la temperatura está altísima, así como se siente el calor en Barranquilla. Cuando uno sale de la ciudad y regresa, a lo que pisa el suelo barranquillero, siente la humedad, la calidez de la gente y también una altísima temperatura. Esperemos que esta temperatura nos llene de la energía necesaria para avanzar en el cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras metas, de los planes y los propósitos de la vida, pero principalmente en encontrar soluciones a los grandes dilemas de la sociedad colombiana. Doctor Gabriel Orozco, para ilustrar a nuestros televidentes, este incremento en la gasolina es un asunto estrictamente presupuestal, tiene unas implicaciones macroeconómicas a escala global, está relacionado con el precio de del petróleo, de los hidrocarburos, con el precio o la devaluación de la moneda y la cotización del dólar, o es simplemente una medida del gobierno para poner las arcas, como se está diciendo desde el oficialismo, al día? Bueno, hay que decir varias cosas sobre este asunto. La primera es que yo sí creo que el gobierno está obrando de manera responsable sobre digamos, el tema fiscal. Efectivamente, en el presupuesto nacional y sobre todo la, digamos, situación del déficit fiscal tenía un lastre con lo que se podría denominar el subsidio a la gasolina o los precios corrientes de el combustible. Toda vez que pues Colombia tenía o ha venido teniendo una especie de medida y de valoración de su galón de gasolina, no a la volatilidad o la circunstancia internacional, sino una medida muy particular. Esto hay que decirlo de manera bien importante. El hecho de que la gasolina no subiera, el precio de los combustibles se mantuviera a un valor bajo durante la administración Duque, fue un incentivo para la reactivación económica y pudo funcionar hasta cierto punto. De hecho, varios informes internacionales destacaron, entre ellos el Economist, Intelligence Unit y otras entidades, que la recuperación post-pandemia en Colombia había sido muy destacada y había incidido de manera muy significativa en esto el mantener el precio de la gasolina estable. Pero esto se había constituido también en una especie de bomba de tiempo, porque esto al mismo tiempo aumentaba el déficit fiscal. Y el gobierno Petro, que se enfrenta con una situación muy compleja en materia económica, con unas obligaciones de deuda muy importante y con compromisos internacionales muy significativos, hace este escalonamiento del aumento del precio, que es una medida antipopular. Digamos que yo sí creo que los que dicen que se han arrepentido del voto y que ven en esto una medida aún más para arrepentirse, en realidad hay que verlo como una medida de responsabilidad fiscal macroeconómica. Pero esto, sin duda alguna, pues está teniendo impacto sobre otro fenómeno que es aún muy preocupante en el conjunto, además macroeconómico, pues también que impacto en lo micro, que tiene que ver con la inflación. El aumento significativo de la gasolina ha llevado a un aumento de la inflación, toda vez que, por un lado, el Banco de la República no baja las tasas de interés y no despega la economía nuevamente. Hay una ralentización y algunos ya han venido hablando inclusive de desaceleración de la economía colombiana, producto de las medidas antiinflacionarias que ha venido implementando el Banco de la República de manera muy ortodoxa, siguiendo, digamos, el parámetro de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, se conjugan varios elementos y aquí tenemos una, digamos, situación para aumentar la crispación social, la
situación que es lo que estamos viendo hoy en las marchas. Aumento de los precios de los combustibles como medida de control fiscal y por otro lado problemas en materia de crecimiento económico producto de medidas antiinflacionarias que hace el Banco Central. Frente a esto, obviamente tenemos también, y esto sí creo yo que hay que decirlo de manera clara, un gobierno que todavía no se muestra de la manera más expedita y operativa, es decir, un gobierno casi que antioperante para la ejecución del gasto público y para la reactivación económica en materia de, digamos, inyección de capital para impulsar las obras. No solamente se ha venido hablando de los créditos de vivienda, de la inversión en obra pública, sino en la ejecución en general. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos un problema. Si el ritmo de la economía fuera más avanzado, si pudiéramos ver una reactivación mayor, el Banco de la República frenar un poco sus medidas antiinflacionarias, bajando la tasa de interés, y por otro lado viéramos que la gasolina llega a un tope en materia, digamos, ya de equilibrio fiscal, pues podríamos decir que entraríamos en una nueva lógica. Pero eso es lo que no estamos viendo ahora y la ciudadanía está inconforme, tienen razón y pues se lo achacan únicamente al aumento de la gasolina, pero hay otros factores, como mencionó Julio, que están en juego acá. Factores que han determinado una fórmula bastante compleja. Algunos expertos señalan de que sí es posible ponerle freno al aumento en el precio de los combustibles, específicamente el de la gasolina. Esa fórmula implicaría una reducción de los impuestos. Ya el presidente se ha sentado con los taxistas y tomó una decisión importante que evitó que este importante gremio del país se movilizara el día de hoy con esa tarifa preferencial. Los distribuidores de los combustibles han manifestado que existe una complejidad para hacer efectiva esa tarifa diferencial. Lo cierto es que la fórmula de fijación del precio de la gasolina es puesta por los productores en un 51%. Un 26% está fijado por el régimen contributivo, los impuestos que tienen que pagar. Otro 10% está asociado a la logística de la distribución y otros valores complementarios reúnen el 100% del costo fijado. Lo cierto es que también los precios internacionales, la cotización del dólar, la oferta y la demanda juegan también un protagonismo trascendental en esta situación. Doctor Javier Serra Betancur, ¿qué es lo que está pasando con la gasolina en Colombia? ¿Estas manifestaciones tendrán la posibilidad de provocar nuevas decisiones en el Ejecutivo o lo más probable es que estas quejas y estos reclamos no tengan el efecto querido por quienes hoy se movilizan? Bueno, yo particularmente pienso que efectivamente este tipo de manifestaciones tienen que llegar necesariamente a oídos del gobierno, y el gobierno, si realmente quiere recuperar su gobernabilidad y también su popularidad de algún momento, pero sobre todo su gobernabilidad, tendrá naturalmente que escuchar con atención estos reclamos, porque independientemente de que se hable de una responsabilidad en el manejo macroeconómico del país, especialmente por cuanto, como se sabe muy bien, esta es un área tanto de la economía como de la política en general que maneja no necesariamente el gobierno central, sino el Banco de la República. También es cierto que existen otra serie de factores no necesariamente vinculados al tema del precio de la gasolina o al precio de los combustibles, que a juicio de la opinión pública, que a juicio de la sociedad, están incidiendo en esta elevadísima tasa o en estos elevadísimos precios de los combustibles.
Esta mañana escuchaba yo a través de una emisora de cobertura nacional que, por ejemplo, con los 600 pesos que adicionalmente costará el galón de gasolina a partir del próximo 1 de septiembre, ya el galón de gasolina en Colombia estará costando más en dólares que el galón de gasolina en algunos estados importantes de los Estados Unidos, incluyendo a los estados de la costa este, que dijéramos hacen parte de una de las zonas más desarrolladas de los Estados Unidos. Cuando se presentó el problema o cuando se presentó la necesidad de tomar decisiones con respecto al precio de la gasolina, el gobierno planteó la necesidad de que era importante desmontar el subsidio porque el Fondo de Estabilización de los Precios de los Hidrocarburos estaba prácticamente pesando sobremanera sobre el déficit fiscal y por esa circunstancia era necesario hacer como un desmonte gradual de ese subsidio que se había establecido para los combustibles. Pero ahora la sociedad colombiana, la opinión pública colombiana comienza a pensar en otros términos, porque si el precio del galón de la gasolina en este momento está por encima del precio de un galón de gasolina en algunos estados importantes de los Estados Unidos, comenzamos a abrigar sospechas de que el Estado colombiano, pero muy concretamente el gobierno dirigido por el presidente Petro, está queriendo utilizar o está utilizando de hecho ese fondo de estabilización y esos mayores recursos que recibe el Estado, no solo para sacar al país del déficit fiscal en que inicialmente se encontraba, sino también para tener más recursos con que subsidiar otros segmentos de las actividades que no son propiamente productivas. Por ejemplo, hoy se habló in extenso de que parte importante de ese fondo de estabilización o de los recursos que se están generando como consecuencia del alza en el combustible están destinados o estarían destinados a cubrir el 1.200.000 millones de pesos que costaría el programa del señor Petro Urrego, que se llama algo así como 100.000 jóvenes para la paz. Cuando la sociedad colombiana escucha eso, independientemente de que en este momento no tengamos los elementos de prueba como para decir que esto es definitivamente así como lo plantea un sector importante de la sociedad colombiana, nos tenemos que necesariamente despertar porque, por un lado, el gobierno pareciera no ser muy amigo de los sectores productivos y de alguna manera ha establecido una serie de políticas que, a mi juicio, tienden a debilitar el sector productivo o el poder de los sectores productivos y, por otra parte, tienden a fortalecer una serie de estructuras que no tienen absolutamente nada que ver con las fuerzas militares o con la fuerza pública, que se supone es la institución que monopoliza lo que pudiéramos llamar la legitimidad de las fuerzas del Estado. Si se llegase a comprobar qué es lo que más o menos anida en el subconsciente colectivo, que el gobierno está tratando de manejar una caja menor, que en este caso no sería muy menor, sino que antes, por el contrario, sería lo suficientemente generosa como para llegar incluso a subsidiar varios de los programas que se piensan manejar a través del Ministerio de la Igualdad, pero que en última instancia podrían fortalecer, voy a utilizar esta expresión aunque no suene muy cómodo, que tratarían de organizar o de crear en el país una especie de estructura paramilitar que en el fondo podría salir en caso necesario a defender
los intereses del gobierno o las políticas del gobierno, mientras que paralelamente a ello se debilita el sector productivo, entonces necesariamente la gente no solamente sale a la calle a protestar de manera vehemente contra este tipo de políticas que no solo nos empobrecen, sino que nos colocan en una situación que podría ser en un momento determinado dramática o incluso catastrófica, sino que además pareciera ser que despojados el gobierno y aquellas personas que están en el gobierno de la obligación constitucional de cumplir tanto con los mandatos de la Carta Superior como con las leyes, han comenzado a tejer una especie de tela que en última instancia se irá expandiendo a lo largo y a lo ancho del país sin tener en cuenta las disposiciones de las normas constitucionales y legales. En otras palabras, independientemente de que en apariencia esto no guarde una relación directa, es decir, lo del Fondo de Estabilización de los Hidrocarburos con la creación de unas estructuras paramilitares que ahora no se llaman paramilitares sino milicianos, aparentemente de que no guarden una relación estrecha o una relación íntima, hay sectores en Colombia que están viendo cómo se está montando esa especie de estructura sin tener en cuenta ni los intereses de la sociedad colombiana, ni lo que al respecto establece el orden jurídico colombiano. Yo decía hace relativamente poco, por ejemplo, que ese afán del gobierno de Gustavo Petro de estatizar no solamente las actividades económicas, sino prácticamente todas las actividades del país, es violatoria de lo que establecen los artículos 333 y 334 de la Constitución Nacional, que previamente habían plasmado en el orden jurídico lo que podríamos llamar en términos genéricos la libertad de empresa. Y en un programa anterior, aquí en este mismo estudio, manifesté que si el señor Petro quiere adelantar sus programas coherentemente con su ideología de extrema izquierda, bienvenido que lo haga, pero si respeta el orden jurídico, si respeta el Estado de Derecho. Porque el primer paso que ha debido seguir debió ser haber presentado a consideración del Congreso de la República un acto legislativo para que se modificaran los artículos 333 y 334 de la Constitución Política y el Estado liberal o el Estado colombiano actual que defiende la libertad de empresa pase a ser un Estado socialista o un Estado que esté en condiciones de absorber las distintas actividades económicas por propia mano, como ocurrió, por ejemplo, en la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera que el camino al que nos está llevando el presidente Gustavo Petro y en términos generales el gobierno del presidente Petro es un camino tremendamente peligroso porque él desafortunadamente no está siendo claro con la opinión pública, no está siendo transparente con la sociedad colombiana y da pasos inequívocos hacia el establecimiento de una agenda que se parece bastante a la agenda que ha establecido previamente el Foro de Sao Paulo, pero él no lo dice claramente ni al Congreso, ni a las instituciones, ni a la opinión pública. Pareciera ser que se recrea en una serie de ofertas que le hace al pueblo colombiano y a la sociedad colombiana, en donde unas veces habla de paz total, otras veces habla de reinserción para la paz, otras veces habla del perdón social, otras veces habla de la reconciliación total o de la reconciliación nacional.
y va diciendo, de conformidad con las circunstancias y con la movilidad de los tiempos, va cambiando los nombres de sus programas, pero en el fondo son los mismos, porque es que esta situación que estamos viviendo ahora, que por supuesto repercute en el Fondo de Estabilización de Precios de los Hidrocarburos, es un programa que el presidente Petro tenía bastante bien estructurado desde mucho antes de haberse elegido como presidente de la República. Y es que él no solamente persigue el Fondo Nacional de Estabilización de Precios de los hidrocarburos, sino que está persiguiendo de una manera muchas veces soterrada, de una manera sutil, por ejemplo, el Fondo Nacional del Café, como ya se los manifestó a los cafeteros. Está persiguiendo los recursos parafiscales que actualmente manejan las cámaras de comercio de todo el país. De manera que en el fondo de todo esto lo que existe es un interés real, no legítimo en la medida en que eso no está escrito ni en la Constitución ni en la ley, de hacerse con el control de aquellos recursos que actualmente le pertenecen al Estado, centralizar ese manejo y también de hacerse con los recursos que manejan sectores privados o del sector privado, pero de una manera preferencial en el corto plazo de los recursos parafiscales, que por ejemplo son muy importantes en el caso, bueno, del petróleo, porque también el gobierno ha querido monopolizar o apropiarse del monopolio que se ejerce a través de la empresa de petróleos de Colombia, Ecopetrol. En este momento tiene el dominio sobre Ecopetrol y tiene la posibilidad de manejar, por decirlo de alguna manera coloquial, la caja menor de esa importante empresa, pero también está detrás de otras importantes fuentes de recursos y de ingresos que preocupa a la sociedad entera, porque se asemeja mucho a las políticas que adujo y abanderó el expresidente Hugo Chávez hacia comienzos de los años 2000, cuando prácticamente cerró todas las llaves que enviaban recursos a empresas distintas del gobierno, y antes, por el contrario, centralizó de una manera verdaderamente abrumadora el manejo de los recursos del país en las manos del gobierno, y es pero bastante preocupante y es pero bastante lamentable que estemos adelantando una política que necesariamente nos conduce a ese resultado terrorífico. Resultado terrorífico, nos está diciendo el doctor Javier Serra Betancur, es lo que está ocurriendo desde su óptica con la toma de decisiones desde el Ejecutivo Nacional. Lo cierto es que quienes hoy se movilizan han señalado, entre otras cosas, que les preocupa un posible incremento en el ACPM. Si esto llegase a ocurrir, el efecto en la economía, advierten algunos expertos, tendría una magnitud ya no preocupante, sino desde todo punto de vista muy negativa para el bolsillo de los colombianos. Desde la respuesta institucional se ha dicho que pareciera que estas movilizaciones tienen una intencionalidad política. Una intencionalidad política precisamente porque se dan en un momento en el que la favorabilidad del presidente de la República está bastante afectada por los escándalos, las tomas de decisiones, y últimamente hemos observado la crítica muy fuerte en los medios de comunicación sobre las inasistencias o ausencias del presidente a reuniones importantes con algunos sectores. El presidente ha dado algunas respuestas
contundentes, diciendo que él se ocupa a profundidad de los temas y que es probable que esa profundidad en las reuniones desplace otros asuntos que no sean tan prioritarios. Recientemente, en una entrevista, en sus términos, decía que su agenda estaba impuesta por extraños. Doctor Gabriel Orozco, ¿estas movilizaciones tienen un fin político para seguir afectando la favorabilidad del presidente, o es un reclamo justo de un sector que se está viendo afectado por el incremento en el costo de los combustibles? Sí, bueno, no, antes de entrar en esa pregunta, Julio, si me permites un comentario a lo que he dicho, pues el contertulio, digamos. Yo creo que no hace bien a la democracia colombiana estigmatizar y satanizar, digamos, determinados fenómenos. Yo creo que si en Colombia algo hemos sufrido mucho es justamente esa estigmatización, ¿no? Yo creo que Gustavo Petro llegó por vía democrática, gústenos o no nos guste, lo hayan apoyado o no lo hayan apoyado, y el debate de si hay que estar arrepentidos o no, creo que es inocuo. Yo creo que es un presidente legítimo, es un presidente que, como dijo el exministro y el rector de la Universidad de los Andes, Colombia necesitaba un cambio porque vivíamos sobre la base de un volcán dormido. Entonces ya, digamos, las comparaciones con países como Venezuela, la ruptura democrática, yo creo que están de más. Realmente yo no comparto ese el sentido. Sí comparto una crítica importante sobre lo que está pasando en el gobierno, de la inoperancia en muchos aspectos, y también lo que mencionaste ahora, Julio, de las ausencias reiteradas del presidente. Y no lo que escuchamos en la entrevista y lo que ha, digamos, salido a la opinión a propósito de lo que salió en la revista Cambio, no satisface realmente. Yo sí siento que tenemos en estos momentos una sensación de ausencia de liderazgo que se reclamaba. Ahora, que ese liderazgo se vaya, digamos, suplir o se vaya a reemplazar por políticas de subsidios a jóvenes, que se quiera, digamos, dar concesiones a determinados sectores con, digamos, subsidios a los combustibles específicos, yo solo veo realmente muy poco, podríamos decirlo, estructural en el sentido de los cambios que requiere Colombia. El problema que estamos viendo con este tipo de medidas es que son muy coyunturales y no van de la mano de transformaciones reales. Colombia necesita efectivamente actualizaciones y cambios reales de manera estructural, desde materia de redistribución de riqueza, mejora en la formalidad, generación, por supuesto, de oportunidades, generación de mayores cupos. El tema, por ejemplo, universitario es un tema clave, por supuesto, y que eso no se va a hacer de un momento a otro y se necesitan unas condiciones, pero para eso se necesita también una gerencia más efectiva, por supuesto, y concretamente sobre lo que decías, Julio, de las manifestaciones, si son políticas, pues toda, digamos, como decía Aristóteles, somos animales políticos, toda manifestación tiene una intención política y tiene obviamente una forma de presión y una búsqueda de reivindicación de algún tipo de pretensión en materia, por supuesto, política. Pero de ahí a que digamos que esto se va a convertir como una especie de manifestación al estilo de las que vivimos anteriormente, que llevara a un estallido social, lo veo muy difícil. Realmente el gobierno en cierta medida tiene unas bases que ha logrado capitalizar. Lo vimos en la última manifestación que convocó el gobierno y que efectivamente fue bastante significativa. Y también lo hemos visto en las marchas de la oposición, porque pues Colombia es una democracia vibrante, eso no lo podemos desconocer y nos tenemos en cierta medida que vanagloriar porque somos una de las democracias más estables a pesar de toda la serie de amenazas que tenemos desde grupos delincuenciales, problemas de falta de oportunidad, bueno, una serie de cuestiones. Pero a lo que voy principalmente es,
necesitamos transformaciones más estructurales de cara a los problemas que aquejan al país. Y en eso sí requerimos un mayor liderazgo que esté al frente. Yo creo que el estilo de Petro, pues él dice que tiene su estilo, que él necesita tiempo, pero las problemáticas colombianas, la sociedad no va a ese ritmo del que Petro nos está dando. Necesitamos una capacidad de gerencia mayor, necesitamos un diálogo más afincado con el territorio, necesitamos unas soluciones más claras y que se abra ese diálogo también en el Congreso. Vimos, lo voy a decir, unas declaraciones del expresidente Uribe hablando de la reforma laboral y de cómo se habían incluido esas reclamaciones que tenían desde el Centro Democrático sobre el tema de las plataformas. Entonces, eso ya es un punto importante de negociación. Seguramente todo el tema de el lobby, de negociaciones que se han venido dando con empresas como Rappi o con otro tipo de empresas que utilizan plataformas son importantes para que no se asfixien este tipo de emprendimientos, pero también es importante que el gobierno sea más ágil que desde los congresistas. En esto sí coincido, ha habido mucha inexperiencia de congresistas y de falta de manejo político en ese sentido, y no podemos dejar, digamos, caer en una especie como de solamente estigmatización, y tenemos que reclamarle al gobierno que sea más ágil, que sea más ejecutivo en su direccionamiento y que aplique una metodología de gestión de las políticas públicas más eficaz. Yo ahí creo que está el gran problema. El problema entonces tiene varias aristas, ángulos o perspectivas de análisis. La respuesta oficial del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien además ha sido encargado con funciones presidenciales a propósito de la visita a Costa Rica del presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido decir contundentemente que el gobierno no está contemplando seguir incrementando el costo específicamente del diésel, y que estas manifestaciones, desde su perspectiva, tienen un interés electoral. En plena campaña regional se están movilizando los mototaxistas, los motorizados, los camioneros y todo el sector transportador, que inclusive ha anunciado que en caso de no encontrar soluciones ni respuestas del Ejecutivo, se irían a un gran paro nacional. Doctor Javier Serra Betancur, como dice el ministro con funciones presidenciales, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, estas manifestaciones tienen un fin electoral y político en la plena y agitada contienda en la que estamos en la actualidad los colombianos? Bueno, la respuesta a la pregunta de si esas ya están por encima del precio que estos mismos hidrocarburos tienen en el mercado internacional. Pero en el momento en que tú tomas la situación de lo que está pasando con los combustibles y la colocas en un tablero mucho más amplio, mucho más genérico, te encuentras con que el presidente o el gobierno está jugando prácticamente las mismas piezas del ajedrez con respecto a otros recursos que en este momento no maneja, pero que eventualmente podría manejar en el futuro. Y es ahí en donde esa sociedad, en donde esa opinión pública reclama que el gobierno actúe con transparencia. Yo, por ejemplo, te doy absolutamente toda la razón cuando tú manifiestas que Colombia es una democracia vibrante, que es una democracia sólida. Digamos lo que desde el punto de vista formal efectivamente es una democracia vibrante y es una democracia sólida, y lo ha sido con la interrupción de los 4 años que correspondieron a Gustavo Rojas Pinilla como presidente no elegido, prácticamente a lo largo de los últimos 100 y tantos años, sin que eso indique
que nosotros tengamos que aceptar una serie de abusos o una serie de exclusiones o una serie de manejos inadecuados que se presentaron en el pasado, pero de alguna u otra manera los sucesivos gobiernos que se fueron turnando en el siglo XX y que luego hemos llegado con ellos hasta el siglo XXI han tenido o han contado con un importante respaldo popular, y eso es algo absolutamente indiscutible que no podría ponerlo en duda absolutamente ninguna persona que estudie con algo de seriedad y con algo de criterio, llamémoslo así, científico, la historia colombiana. Pero independientemente de esa vibrante democracia que tú llamas, existe también la posibilidad, como ocurrió en Venezuela en su momento, que ciertos manejos inadecuados de la política económica o de la política social produjeron unos hechos que después ya no tuvieron reversa y que terminaron dando al traste con la democracia en ese país. Por ejemplo, estamos poniendo el caso de Venezuela, y tampoco nos vayamos, y también podemos irnos un poco más allá de Venezuela y poner el ejemplo de Argentina, en donde 80 años de peronismo han causado toda una gran tragedia en lo económico, en lo social, en lo político, en lo institucional, que hoy coloca a la sociedad argentina a las puertas de ser manejada por alguien que se percibe como una persona de ultraderecha o de extrema derecha, o como se le llama, un demócrata anarquista. Es decir, se utilizan una serie de epítetos o anarcocapitalista. Es decir, se le colocan a este señor Milei en Argentina una serie de epítetos que prácticamente le impiden a los analistas políticos decir en definitiva cuál es su verdadero pensamiento político. Sabemos algunas cosas, pero no sabemos otras. Esto es simplemente para concluir que si bien no podemos decir que en Argentina no exista una democracia, si bien no podemos decir que en Venezuela no existió una democracia, si bien no podemos decir que en Colombia no exista una democracia, también tenemos que decir que esa democracia y esas democracias son apenas unas democracias formales, pero que también están en proceso de creación, en proceso de transformación y en proceso, dijéramos que, de implementación. No podemos hablar de la democracia colombiana como podemos hablar de la democracia de los Estados Unidos, o como podríamos hablar de la democracia de Gran Bretaña o como la democracia francesa. Pero cuando yo hablo de la posibilidad de que aquí en Colombia estén jugando las fichas del ajedrez político con el propósito de crear un Estado que más pareciera ser un modelo creado o armado por los grandes consejeros del Foro de Sao Paulo, no lo digo sin que haya absolutamente ningún tipo de respaldo en lo fáctico. Nosotros estamos en este momento bajo la férula de un gobierno de izquierda que, como tú lo acabas de decir, fue legítimamente elegido, fue elegido en las urnas y obtuvo una mayoría que, si bien precaria, es una mayoría importante, y por lo tanto ese objetivo se cumplió para ellos, es decir, para el pacto histórico, y para la izquierda colombiana se cumplió, dijéramos que satisfactoriamente. Pero yo fundamentalmente lo que quiero manifestar es que desafortunadamente el gobierno, por carecer de la suficiente transparencia,
por no decir las cosas con sus correspondientes nombres y con sus correspondientes apellidos, permite que se genere en la opinión pública una serie de consejas y una serie de rumores que de alguna manera chocan o podrían chocar con los propósitos del gobierno y con los propósitos de la sociedad. Los propósitos de la sociedad. Hoy ha subido la temperatura y el tiempo ha sido imperceptible, pero yo le voy a pedir, si esto es posible, que en 30 segundos concluyamos esta conversación. ¿Qué podemos esperar, doctor Gabriel Orozco? Bueno, ahora mencionabas el tema de las elecciones que se avecinan, de si esto va a ser político. Sin duda alguna lo es. Yo lo que creo es, para ser muy conciso, que va a haber una especie de giro en las elecciones locales. Falta ver Bogotá, eso va a ser muy importante. Yo creo que sí lo he discutido, pues el peso de Bolívar y el pacto histórico en Bogotá puede ser significativo, y como con la reforma política se estableció que en esas grandes capitales podía haber segunda vuelta. Pero en el resto de regiones del país yo veo un pacto histórico muy debilitado, inclusive las alianzas de gobierno, salvo obviamente el Partido Liberal, creo que va a quedar muy posicionado. Fue el partido que más inscribió candidaturas, tanto para alcaldías, gobernaciones, como para asambleas y consejos, y creo que el país va a dar un pequeño giro. No creo que el Centro Democrático vaya a ser un gran ganador que capitalice toda esta serie de, digamos, caídas de popularidad del gobierno. Sí creo que va a ser una especie como de giro, y sobre todo pues lo que estamos viendo es que muchas de las fuerzas locales que siempre han tenido un impacto pues van a seguir manteniéndose, y que digamos van a poder seguir manteniendo una fuerza dentro de sus entornos locales, porque pues ciertamente el gobierno del cambio, que llegó con una alta expectativa, no la ha cumplido satisfactoriamente, y yo creo que en eso la ciudadanía tiene una razón de buscar lo seguro. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Con mucho gusto. Doctor Javier Serra, ¿qué podemos esperar en 30 segundos? Bueno, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que el presidente de la República tome plena conciencia de cuáles son sus obligaciones constitucionales y cuáles son sus obligaciones en el marco de un Estado social de derecho, y ponga rumbo hacia la consecución o al logro de unas políticas que verdaderamente transformen a la sociedad colombiana, pero que entienda que esas políticas solamente las puede sacar adelante en el marco del Estado social de derecho, con el cumplimiento absoluto de lo que establecen las normas, tanto en lo constitucional como en lo legal. Y para más o menos responder a lo que decía Gabriel sobre el aspecto electoral, o sobre mejor el aspecto de las próximas elecciones, yo coincido con él en que efectivamente se va a producir un cambio, porque en esta oportunidad mayoritariamente el pueblo no va a acompañar las políticas oficialistas, sino que por el contrario se afianzarán aquellas fuerzas que actualmente no están con el gobierno, y por lo tanto eso implicaría o implicará que el presidente de la República y su gobierno en general tendrán que hacer una lectura lo suficientemente realista de esos resultados que se obtengan en las próximas elecciones, y de ahí deberán sacar ellos mismos sus propias conclusiones y decidir exactamente cuál será el rumbo que tendrá el país en los próximos 2 o 3 años. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra Betancur, por estar con nosotros en el termómetro. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá con nosotros. Lo hemos visto. Movilizaciones, el precio de los combustibles tiene una afectación en la economía. Se dan estas protestas pacíficas, debemos decirlo aquí y reconocerlo, han transcurrido en normalidad, sin violencia. Si comparamos esto con sucesos ocurridos hace unos muy pocos años, debemos decir que la protesta pacífica y la movilización no solo es
un derecho constitucional que debe estar garantizado. Esto demuestra que nuestra sociedad puede avanzar hacia expresar sus opiniones sin la necesidad de causar daño en los bienes, la honra y la integridad de las personas. Desde aquí, al señor presidente de la República, si a usted le va bien, le irá bien a Colombia. Es el presidente de los colombianos. Es el presidente de esta república que tiene grandes problemas y que espera también grandes soluciones. Más allá de pescar en ríos revueltos y de aprovechar esta situación con fines electorales, este puede ser un momento para la búsqueda de consensos, de acuerdos y de soluciones nacionales que mejoren la calidad de vida de una sociedad muy golpeada, no de ahora, sino desde que nacimos como república. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.